Estamos aquí reunidos para hablar de un tema que consideramos importante, que fue el fallo que fue emitido el día 11 del mes de abril del año 2024 respecto de la Cámara de Casación Penal, en la cual la Cámara confirma finalmente que la Cámara de Casación Penal es el máximo instituto penal que hay en la República Argentina, del involucramiento y de la culpabilidad de Irán responsable, juntamente con el Hezbollah, de los dos atentados que tuvo la República Argentina. Uno, la voladura de la Embajada de Israel, hecho sucedido el 17 de marzo de 1992, y también la voladura de la AMIA, el edificio de la comunidad judía, hecho sucedido el 18 de julio de 1994. La idea es contar, como gracias a afortunadamente tenemos en esta mesa a los especialistas para hablar cada uno en su área determinada, para entender todo el involucramiento de Irán, independientemente del fallo, respecto de la política terrorista, porque la verdad que Irán es el Estado terrorista, patrocinador del terrorismo, que se hizo presente no solamente en la República Argentina, que tiene lazos comunicantes enormes, como un pulpo que con diferentes tentáculos abarca Latinoamérica. Y cuando digo abarca me refiero al involucramiento que tuvo y que sigue teniendo la Triple Frontera, el involucramiento que tiene en Venezuela, que es un país que actúa como la cabeza de playa de Irán en toda Latinoamérica, como Irán, y a través también de su organismo, como por ejemplo el Hezbollah, este movimiento terrorista, que también actúa como lavadores del dinero de la narcocriminalidad de toda América Latina, como Venezuela, que emitió por lo menos 10.000 pasaportes venezolanos a iraníes que vinieron a la República Argentina, y además todo el contexto terrorista que tuvo Irán, no solamente en América Latina, sino en muchos lugares. Lo concreto es que también es cierto que en la República Argentina, hecho al cual nos vamos a referir aquí con los integrantes de la mesa, quien voy a presentar una vez más en unos minutitos, se refiere también a todo este grado de, voy a decirlo con todas las letras, protección de alguna manera o justificación política que tuvo Irán en los últimos quizás 20 años. Recordemos un poquitito algunos acontecimientos que están todos encadenados y que van a ser objeto de esta charla. Recordemos que, por ejemplo, en el año 2011, el periodista ya fallecido Pepe Eliachev había denunciado que había una reunión que se realizó directamente en Siria, reunión en la cual concurrió el ex canciller de la República Argentina, Timerman, y también el canciller de la República Islámica de Irán. Ahí se negociaron situaciones que fueron denunciadas por el periodista Pepe Eliachev. Cuando esto salta a la luz, el gobierno argentino en aquel momento dijo que Pepe Eliachev era un mentiroso, que la noticia era una especulación, cuando finalmente sabemos que lo que Pepe Eliachev había denunciado, que entre bambalinas el gobierno argentino desgraciadamente estaba entregando la dignidad, yo diría, de la República Argentina en estas negociaciones, dignidad que luego fue establecida cuando se firma en el año 2013 el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, que barre totalmente con los cuerpos normativos jurídicos de la República Argentina, votado por supuesto por el Congreso, que actuaron con una evidencia política que la verdad que fue espantosa. Finalmente, en el año 2015, esto lo denuncia el fiscal asesinado, Alberto Nisman, y digo asesinado porque lo dijo la justicia argentina, que no fue suicidio, fue un asesinato, y un día antes de declarar aparece muerto en su domicilio. Entonces, hay varias preguntas para analizar. En aquel momento se realizó acusaciones de Irán. Irán dijo que no tenía nada que ver. Claro, por supuesto que no iba a negar la culpabilidad, pero finalmente toda la denuncia de Nisman, que se constituyó en la víctima número 86 de la voladura de la AMIA, sin olvidarnos de los 22 muertos que tuvo la embajada, que concretamente Argentina tuvo más de 100 muertos entre los dos atentados. Finalmente la Cámara de Casación dictaminó que finalmente Irán es responsable como Estado que hizo los atentados. El Hezbollah también fue totalmente responsable y declaró que los crímenes cometidos en los atentados son de lesa humanidad, ergo son imprescriptibles. Cuento aquí en la mesa con la presencia del señor Luis Fuenzalida, el exdirector de Interpol en la República Argentina, profesor de
yo diría, de una lista internacional de primer nivel, el doctor Franco Fiumara, juez penal, experto en crímenes de lesa humanidad de reconocido prestigio internacional, y al doctor Alberto Indi, abogado prestigioso y además ex presidente de la DAIA en su momento. Así que yo creo que tenemos aquí reunidos las personas adecuadas para hablar, cada uno en su parte especialmente que le corresponde, en su especialidad, para reunir todas estas piezas del rompecabezas. Obviamente estamos hablando de Irán, que ya fue absolutamente declarado por la República Argentina como Estado terrorista. No hace falta decir, además de los hechos que sucedieron hace 2-3 días, cuando Irán ataca a Israel con este terrible envío de más de 300 drones y misiles. Lo concreto es que, bueno, Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece si vos, que sos el experto en este tema, avalás o por lo menos haces conocer a la gente un poco cómo fue esta maraña de encubrimiento, los atentados, quiénes fueron los involucrados? ¿Cómo no, Alberto? Sí, la idea mía era hablar prácticamente de lo que es la parte investigativa que tiene que ver con los dos atentados, tanto el de la embajada como el de la AMIA. Y teniendo en cuenta el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal del jueves pasado, del 11 de abril, me parece que como para no llevar mucho tiempo y que sea bastante clara lo que tú dijiste, el enmarañado, lo que hay detrás de los dos atentados, tomo 3 personajes y un evento. Los 3 personajes son Imad Muniyet, el otro personaje es Mohsen Rabbani y el tercer personaje es Salman Herrera. Rabbani es el que actuó como encargado cultural aquí en la República Argentina. Ahora te paso bien, muy simplemente a dar un perfil de los 3. Empecé por Muniyet, dicho sea de paso, es el único sobre el cual hay circulares rojas que ya está sin efecto, pues en el 12 de febrero del 2008, cuando se trasladaba en un vehículo hacia Damasco, Siria, el vehículo explotó y con su deceso, obviamente, tanto el pedido de captura internacional como la circular roja quedaron sin efecto. Pero Muniyet es muy importante porque tiene antecedentes muy peligrosos anteriores a los 2 atentados acá en la Argentina. Él nace en el Líbano, es decir, es libanés, era libanés, empezó a formar parte de Hezbollah desde los primeros tiempos, escaló a punto tal de ser el encargado del ala militar de Hezbollah. Estamos hablando de mediados de la década del 80. Entre algunos de las acciones en las cuales participó, comandó o coordinó, tenemos por ejemplo el atentado al vuelo de TWA 847, tenemos secuestro y toma de rehenes, el asesinato del jefe de la CIA en Beirut. Él coordinó, prácticamente fue el cerebro de los ataques a los cuarteles de los Marines y la Embajada de Estados Unidos en Beirut. Que tuvo una cantidad de muertos enorme. Exactamente. Por lo tanto, estamos viendo que un personaje, entre comillas, bastante pesado. Él tiene participación en los 2 atentados. En el 92, él es quien acompaña a Mohammed Din el Ner, que tenía en realidad, se lo conoció con un apodo, que es quien conduce
la pickup Ford F100 hacia la embajada. Él lo hizo ingresar al Brasil y luego el terrorista suicida va a ingresar a territorio argentino, se desplaza a Buenos Aires. En Buenos Aires está la coordinación de los otros dos personajes, es decir, tanto de Salman Herrera como de Mohsen Rabbani, que ya estaban. Rabbani estaba en la Argentina desde el 83. Hacía muchos años. Sí, y en el caso de Salman Herrera desde el 87. Es decir, que son muchos años previos a los dos atentados, que ya después te voy a explicar cuál fue el rol de cada uno de ellos. Bien. Acá. También es el encargado de contactar con Mohamed Soleimán. En realidad el nombre completo es Mohamed Ibrahim Soleimán, que es el encargado de colocar de ingresar los explosivos al país y colocarlos en la pickup Ford F100 que va a llevar a cabo el atentado a la Embajada de Israel. En el 94, Munijet va a recibir, en realidad después de agosto del 93, que tiene que ver con el evento que al final me voy a referir, él recibe la designación de ser quien coordine el ataque a la AMIA. La va a recibir esa orden en Irán, en la ciudad de Mashhad, que es el evento como te decía, al final me voy a referir. En el 94 Munijet hace prácticamente, junto con Salman Herrera y con Mohsen Rabbani, toda la coordinación de los operativos, de los elementos operativos que ingresaron a la Argentina y de los que estaban en Argentina para llevar a cabo el ataque a la AMIA. Entonces, ahí tenemos que entrar con la segunda figura, que es la del clérigo chiita Mohsen Rabbani. Mohsen Rabbani es uno de los, yo diría, mejores agentes de inteligencia que tiene Irán. Actualmente él tiene la dirección de la Asamblea Mundial Ahlul Bayt, que está en Teherán y que se ocupa de preparar a clérigos que van a venir a América Latina a hacer, por un lado, proselitismo del Islam radical chiita, pero a su vez la captación de elementos para conformar células dormidas. En definitiva, agente de inteligencia. Exacto. Bueno, como te dije antes, él llega acá en el 83. Él tenía muy claro una consigna que se le había dado, digamos, no digo su maestro, pero sí él lleva a cabo la consigna de Hamad Massouri. Hamad Massouri, que en aquella época, principio de los 80, era el jefe de la Guardia Revolucionaria y que decía que toda embajada de Irán en el mundo tenía que ser un centro de adoctrinamiento, un centro de expansión de la ideología revolucionaria chiita e islamista, y tendría que ser también un centro de inteligencia y captación de elementos para llevar a cabo, a través del terrorismo, los objetivos de la revolución. O sea, para llevar a cabo, a través del terrorismo, los objetivos de la revolución. Esa era la consigna de Javad Mousari y que la toma Rabbani cuando viene a la Argentina. Viene a la Argentina, él va a tener, como ya te dije, un rol también en el atentado a la embajada. ¿Por qué te digo esto? Porque en la causa que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia está documentada un registro telefónico del día 3 de abril, el atentado fue el 17 de marzo, del 3 de abril de 1992, en que Rabbani habla con el entonces líder de Hezbollah, que era Faslala, donde Faslala le reconoce la actividad que había hecho Mohsen Rabbani de inteligencia
para el tema del atentado, y además le reconoce todo lo que estaba haciendo, no solo en proselitismo, sino en lo que era el financiamiento de la estructura yihadista e islamista radical acá en la Argentina, especialmente a través de las 3 mezquitas que prácticamente levanta Rabbani. Al-Tajwid, que es en el barrio de Floresta, acá Cava, la del Imán en Tucumán, San Miguel de Tucumán, y la del Mártir, que es la que está en Cañuelas, localidad bonaerense, que esa es muy importante y ya vas a ver por qué. Bueno, él acá comienza a hacer con su grupo, porque él va a tener algo muy favorable. En ese momento, estamos hablando de mediados de la década de 80 en adelante, va a haber un crecimiento de la migración libanesa a la Argentina debido a la guerra civil que se estaba, 82. Exacto, se estaba llevando a cabo en el Líbano. Eso va a ser elementos que él va a captar, va a crear su red de inteligencia, la estructura de red de inteligencia, como ya se lo reconoció Faylallah, se lo va a reconocer en abril del 92, y luego va a ser la inteligencia en todos los objetivos que eran de Estados Unidos, de Israel y de la comunidad judía en la Argentina. Él hace un trabajo muy minucioso a través de estas células que él fue conformando, y en agosto del 93 él va a viajar, porque él hizo varios viajes a Irán, pero el de agosto del año 93 es importante y significativo, porque es cuando viaja con el delegado de la Guardia Revolucionaria en la Embajada de Irán en la Argentina, que es Ahmad Asghari. Viajan los dos a llevar el resultado de los trabajos de inteligencia, de qué objetivo se iba a llevar a cabo el atentado. Y ahí se decide. Y ya va Rabbani, porque lo dice en la reunión de Masada, que él consideraba que de todos los objetivos que se habían estudiado, que se habían vigilado, el más vulnerable era la sede de la AMIA. Vuelve a la Argentina, sigue con su estructura de inteligencia, viaja en febrero del año 94 a Irán. ¿Para qué? Para poder ser nombrado agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina y con eso obtener la inmunidad diplomática. Total. Cuando vuelve, comienza a mover sus cuentas bancarias que ya había creado, no nos olvidemos que ya desde el 83. Tenía una cuenta en el Deutsche Bank, tenía una cuenta en el Banco Tolkien, tenía una empresa fachada, la Corporación de Comercio Gubernamental, que de ahí también se manejaban fondos para mantener a las 3 mezquitas, y comienza a mover todo ese dinero, incluso recibe una transferencia importante de dinero del Banco Melí de Teherán a través de la banca suiza. Ya para momentos del atentado, él tiene un contacto muy cercano con Salman Herrera, fundamentalmente. Porque Salman Herrera, como ya la vamos a ver, va a ser el encargado de ¿qué? De recibir a los operativos de Hezbollah que llegan el 1 de julio al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Bien. Rabbani va más allá de la triangulación que va a hacer con Herrera y con Muniyeh, y obviamente las comunicaciones que hay tanto a la Triple Frontera como a Teherán, como a Beirut. Él va a quedarse un tiempo más en la Argentina, no va a ser la única
actividad terrorista de Rabbani después de los 2 atentados. Tenemos en el 2007, él, de la misma manera que acá, fue creando células, conforma una célula con 3 guyanenses y un imán de Trinidad y Tobago para llevar a cabo un atentado en el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy de New York con explosivos, que es abortado, son detenidos los 4, es decir, los 3 guyanenses más el imán, y van a ser juzgados, procesados y condenados por el Tribunal Federal de Nueva York. Pasemos entonces ahora al tercer individuo, que es Salman al-Reda. Salman al-Reda es un personaje muy así novelesco, porque en principio se decía que había nacido en la isla de San Andrés, Colombia, en el año 1965, más precisamente en julio del 65, pero después se determinó, se estaba en duda en eso, y se determina a través de un informe del 2019 de Interpol, que en realidad Salman al-Reda había nacido en el Líbano, tenía pasaporte libanés 566663333. Él llega a la Argentina, como te dije antes, en el 87, se contacta con Rabbani en la mezquita Altawi, donde contrae matrimonio con Silvina Sahin. Silvina Sahin era la secretaria de Rabbani, una chica argentina descendiente de libaneses, radicalizada, pero muy radicalizada. Para que te des una idea, cuando empezaron las protestas después de este 7 de octubre del año pasado, recuerdan a lo mejor que hubo un cartel colgado en un balcón de una casa de Floresta. Sí, claro. Bueno, tuvo de la familia Sahin. Sahin, absolutamente. Bueno, Salman al-Reda es el coordinador, junto con Muniset, del primer atentado del 92, que se denomina ese primer atentado de la embajada como Proyecto Argentina. Ese es el nombre que se le da en Irán. Es el código, Proyecto Argentina. Queda acá, recibe el 1 de julio de 1994, como te dije, a los operativos de Hezbollah, que van a llevar a cabo toda la parte del atentado. De las mezquitas también va a recibir, porque va a venir desde la Triple Frontera, Ibrahim Berro, que es el conductor suicida. ¿Y dónde se va a alojar Berro, estando acá? En la mezquita El Mártir de Cañuelas. Tuvo mucha trascendencia en los medios. Una de las tres que estaban a cargo de Rabbani. A su vez, el Reda lleva a los operativos a casas seguras. Según consta en la causa AMI, está la comunicación que él hace, si mal no recuerdo, el 1 de julio a las 10:56 AM, desde el mismo Ezeiza a la Triple Frontera, a un celular que estaba a nombre de André Marqués. André Marqués en realidad no existía, ese celular era de una agencia de turismo, Turismo Piloto. Esa agencia Turismo Piloto tenía que ver con la estructura de Hezbollah en la Triple Frontera, el clan Barakat. Que fue detenido. Y sí, ahora, el celular en sí y la agencia estaba a nombre de Farouk Omairi. Ahora bien, 10:56, 10:57, llama el Reda a este celular diciendo que habían llegado los operativos y que ya estaban en las casas seguras en Buenos Aires. Luego hace un mismo llamado desde su celular, del celular que estaba utilizando, ¿dónde? A la Secretaría de Hezbollah en Beirut. Bien. Seguimos con el Reda. Bueno, el Reda lleva a cabo toda la coordinación.
se comunica a las 18 horas del día anterior al atentado a la AMIA con ¿quién? Con Moshe Rabbani, para decirle que la camioneta Traffic ya estaba en jet parking. Él lo comunica a la Triple Frontera. Luego llegamos a fatídico 18 de julio, 7:46 o 43 de la mañana. Herrera, desde ese mismo celular, que va a ser la última vez que se va a usar, se comunica a la Triple Frontera, al mismo celular de Márquez, avisando que él y los operativos de Hezbollah estaban en el aeropuerto Jorge Newbery para embarcarse en un vuelo que los llevaba a Puerto Iguazú. Por eso te digo que lo de Salman Herrera es importantísimo. Y las tres figuras que se me ocurrieron forman el triángulo sin el cual no se hubiera coordinado los dos atentados. Y termino, Alberto, con el evento. El evento no es otra cosa que la reunión del 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashhad, donde concurre, como dije antes, Rabbani, con el resultado del trabajo de inteligencia hecha. En esa reunión está el líder supremo, Ali Khamenei, el presidente de entonces de Irán, que es Ali Razanjani, el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Velayati, el ministro del MOIS. El MOIS es el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, que es Ali Farijan. Estaba el jefe de la Fuerza Salkun en aquel momento, después ministro de Defensa, estoy hablando de Ahmad Bahiri, que recordemos vino a Bolivia y no fue detenido. Exactamente. Y también está Mohsen Rezai, otro que vino, no sé si recuerdan, sí, claro, cuando la reelección de Ortega, sí, sí. Que estaba el embajador argentino tuvo que salir de la reunión, dijo que no lo reconoció. O sea que en esa reunión se decidió finalmente la validez de la AMIA. Ahí se decide que es la AMIA el objetivo. Y quien estaba también, Imad Muniyet, que para ese momento era el responsable de operaciones externas de Irán y funcionario de alto nivel de Hezbollah. Aparte de Rabbani, que ya te lo nombré, estaba Ahmad Asghari, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria acá en la Embajada de Irán en la Argentina, que viajó con Rabbani. Hoy en día, finalizo, las circulares rojas las tienen Velayati, Farijan, Bahiri, Rezai, Rabbani, Asghari, y tenemos que sumar las de septiembre del año pasado, que a solicitud del fiscal de la causa AMIA, Sebastián Basso, firma el juez Daniel Rafecas, y que tienen que ver con la estructura de Hezbollah en la Triple Frontera, que son el caso de Farouk Omairi, que te lo nombré como el responsable de la agencia de turismo piloto. Tenemos a Hussein Mousanar, tenemos a Ali Mousain Antala y tenemos Abdallah Herrera. Abdallah Herrera o José Herrera, José Salman Herrera, es el hermano menor de Samuel, o alias Samuel Herrera o Salman Herrera, el personaje, es el tercer personaje que te nombré del triángulo. En definitiva, vemos que la brillante exposición que está haciendo el profesor Luis Fuenzalida, con datos precisos, hablan de que la Embajada de Irán en la República Argentina actuó como una agencia de inteligencia de la República Islámica de Irán, que fue el brazo imprescindible, absoluto, totalmente para estos atentados que cobraron la víctima, más de 100 víctimas aquí en la República Argentina. Ahora le voy a dar la palabra y el lugar al doctor Franco Fiumara, juez penal, experto en derechos humanos, un jurista de prestigio internacional. Y fundamentalmente vos, en tu calidad no solamente de abogado, de juez, ¿qué opinión te merece el fallo de la Cámara de Casación del 11 de abril del 2024 cuando declara esta Cámara a Irán Estado terrorista,
culpable y también culpable a Hezbollah, independientemente de otras situaciones que apuntó, declarando que estos son delitos de lesa humanidad. Gracias, Alberto. Fue un fallo de suma trascendencia, no solo jurídica, sino también de forma didáctica, que habla de la geopolítica internacional, tanto en el contexto del momento del atentado, que es muy importante para lo que sería lo que jurídicamente se llama la materialidad ilícita, cómo fue cometido el hecho, cuál es el objeto del proceso, sino también traspolándolo a la actualidad, que es muy importante también comprenderlo. ¿Por qué es muy importante? Transcurrieron casi 30 años y se sigue realmente el proceso adelante. Por esto este fallo tiene una notoria trascendencia en el mundo jurídico, algo que vos introdujiste en la pregunta, perdón. Hay que destacar algunas cuestiones puntuales. Para ello vamos a enumerar AMIA 1, el atentado, que muy bien explicó Luis recién, que fue todo lo que aconteció. Eso es una causa. Eso es la causa primigenia, que es la que sigue varada. ¿Por qué te menciono esto? Porque estoy hablando del fallo ya en sí mismo, porque ¿qué hace el juez muy inteligentemente Máiquez en su inteligencia? Dice que esto es un contexto global y que no podemos desarticular las causas, porque si no, no se comprende justamente el ámbito. Todo eso, claro. Exactamente. AMIA 2, que es una causa conexa, digamos de segundo orden, por más allá de la importancia que tenga, y AMIA 3, que es un derivado de la primer causa de AMIA 1, que tiene que ver justamente con la camioneta en sí mismo y con un sujeto llamado Tejeldín, que es transversal incluso en las tres causas. Esto lo explica así el fallo, y hablando de qué es y cómo acontece en AMIA 1 el tema del atentado. Este atentado fue perpetrado por un Estado terrorista llamado justamente República Islámica de Irán, y que a través de la yihad, como menciona el fallo, usando como brazo armado a otro grupo terrorista perteneciente a Fuerza del Poder del Líbano llamado Hezbollah, menciono más allá que los conozcamos, justamente cometen el atentado en Argentina. Los atentados en Argentina, porque también menciona el atentado de la Embajada de Israel, que es fuera de lo que es el orden de estas tres causas, pero que en definitiva dentro de un mismo contexto geopolítico internacional. Le dio la conexidad total. Exactamente, y es muy interesante leer esto, porque es una causa, digamos, un leader case en lo que al terrorismo internacional dentro del territorio argentino se trata, porque nos va explicando cada particularidad del entendimiento de cómo hay que juzgar esto. Y en relación, volvamos a la causa AMIA 1, nos menciona el juez inteligentemente que llegó a su techo. Se puede seguir investigando, de hecho se sigue investigando, muy bien mencionó Luis Fuenzalía recién, que se salieron otros pedidos de detención el año pasado por una orden emitida por el juez Daniel Rafecas, justamente con los que están con base operativa, pero lógicamente tampoco los tenemos. Y eso no es por inoperancia de la justicia, sino que es porque realmente no se presentan a estar a derecho, saben la existencia de la causa y se escapan de lo que sería la fuerza de la justicia. En pocas palabras, fueron citados por la justicia argentina y obviamente no se presentaron. Ahí está, si querés decir que fueron citados, no como conocemos con la cédula, porque estamos hablando de 30 años de historia, saben perfectamente que estaban pero tienen imputados. conocimiento, de hecho desconocen la jurisdicción nacional de la República Argentina. Esto fue manifestado oportunamente en una nota periodística realizada por el medio de prensa C5N, que le hicieron a Velayati, si mal no recuerdo, que fue él, a Velayati, y Velayati dijo que jamás se van a presentar esta disposición. Velayati es uno de los que tiene emitido la circular roja sobre él, exactamente. y que además participó en la reunión donde se decía ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Exactamente. O sea que acá ya tenemos el foco, porque él va desanciculando todos los acontecimientos de la causa 1, AMIA 1, para poder explicar AMIA 2 y AMIA 3. Bien, explicado esto de qué es lo que está aconteciendo y el desconocimiento de la jurisdicción, después vamos a hablar de la parte didáctica que cumple también, el fin didáctico que cumple este fallo, con todas las recomendaciones de resonancia que hace.
Explicado esto, vamos a AMIA 2, en definitiva en el caso de AMIA 2, que es el desprendimiento de la conexidad, digamos, si podemos decirlo de alguna forma, de lo que aconteció en la inoperancia del sistema político-jurídico y también de los servicios de inteligencia argentinos, porque son los que terminaron condenados de alguna forma y también absueltos de otra, realiza en la Cámara de Casación, a través del fallo de los 3 jueces, Maíquez, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. Menciono esto porque es muy importante mencionar a los 3 destacados juristas, porque provienen de ideologías jurídicas distintas, y esto es muy importante destacarlo. Una convergencia total. Pero una convergencia total, con excepción de una pequeña disidencia de la doctora Ángela Ledesma, que tiene que ver con la pena de uno de ellos, pero reitero, a esta altura los acontece. No es la esencia del fallo, no es la esencia del fallo, que es lo importante. Era condenatorio. Y es algo que acontezca en el sistema jurídico, no estar todos de acuerdo en alguna cuestión que en este caso no es medular. Lo medular es que el Estado terrorista y el grupo terrorista cometen el atentado y que todos los funcionarios argentinos que mencioné, ninguno estuvo a la altura de la circunstancia. Comenzando en ese momento por el mencionado expresidente Carlos Saúl Menem, pero que resultó absuelto en la causa, y después lógicamente en la etapa de recursiva, que la gente del llano dice apelaciones, ya no lo alcanzó ni al comisario Palacio, porque habían fallecido oportunamente, exactamente, el Fino Palacios. Esto es importante destacarlos. Este fallo tiene algunas modificaciones en cuanto a la sustancia de la pena, alguna la bajó, otra la subió, le baja la pena a Tejeldín, en relación a eso, esa va a ser en AMIA 3. Bueno, va a ser en AMIA 3. Acá le da una pena de 1 año y 9 meses de prisión, si mal no recuerdo, pero quiero decir algo, porque a veces escucho que en relación a las penas, yo no traigo como que aquí las penas es lo más importante de todo, más allá de que fueron merecedoras de percibirla, porque así lo consideró no solo el tribunal originario, sino también la Cámara de Casación, sino que hay algo que es fundamental y medular a esto. ¿Y por qué lo quiero explicar bien? Porque todos estos delitos conexos y todos los implicados también son considerados para el camarista de Casación como crímenes de lesa humanidad por la conexidad que tienen con el hecho principal de causa 1 o de AMIA 1. Acá está la importancia que a veces pasa en la rapidez de la lectura, pero fundamental, y el mismo juez menciona, ninguno de estos delitos son prescriptibles. Lo dice taxativamente. Lo dice taxativamente. Ninguno de estos delitos prescriptibles. Mencionado esto, ¿qué es lo que también refiere el camarista de primer voto, que es el doctor Maíquez, con relación a la pista siria? Absuelve en todo su contexto a todos los que estaban imputados en primer caso en relación a esta pista, pero no porque descarta o no le presta atención o realmente no se puede disparar. Porque dice que con la prueba que hay y el desastre, lo digo con mi palabra, claro, para resumir 711 páginas. No puede haber un plexo acusatorio basado en pruebas. Exactamente, pensemos que siempre primero rige el principio de inocencia, claro, y en segundo lugar el beneficio de la duda siempre, claro, es a favor del imputado. Indubio pro reo. Indubio pro reo, exactamente. Esto es importante destacar de AMIA 2 lo que hace. Y en relación a AMIA 3, que sería, porque acá Tejeldín está condenado porque tiene que ver por la entrega del dinero o en todo lo que tuvo que ver con estas cuestiones de la vinculación con el personal policial, de señalarlo en su momento. En AMIA 3 es lisa y llanamente tiene que ver con la entrega de la camioneta, donde menciona el fallo de primera instancia del TOF 3, si mal no recuerdo ahora, del año 2020, que lo habían absuelto por considerar que no se había acreditado la responsabilidad o que ese motor era el que él había entregado, que no estaba debidamente acreditado. Casación realmente hace lugar también sosteniendo ese fallo. O sea, de esta forma te estoy manifestando, claro, algunas cuestiones fundamentales. Esto traté de hablar de la parte jurídica de forma sencilla, ¿sí?, sin ir con grandes palabras y rimbombantes. ¿Qué puede ser trascendente o no trascendente? Criticable o no criticable, lógico, todo puede ser criticable en el ámbito del derecho, pero son 3 magistrados, recalco, de enorme envergadura jurídica y con distintas formas de pensamiento jurídico. Pero, ¿qué empieza a partir de acá? Yo creo que a partir de acá viene toda la parte importante de este fallo que hace escuela jurídica
y no solo escuela jurídica, sino también de las ciencias políticas o de las relaciones internacionales, que es algo a tener presente porque nosotros no estábamos acostumbrados. Homicidios son todos, porque hubo 85 homicidios y también estuvo los homicidios de la embajada de Israel en su momento, del año 92. Pero ¿qué pasa? Acá estamos dentro del contexto de un atentado terrorista, de un atentado cometido por un país terrorista, así que ya lo dije, parece que reitero, pero quiero que me sigas este día, y de un brazo ejecutor terrorista, y empieza a mencionar cuestiones de la fragilidad del sistema de contención de la República Argentina, porque ya menciona en modificaciones del sistema legislativo argentino, de ayornar todo el sistema legislativo y las carencias que padece nuestro sistema, de la fragilidad de las fronteras y del cuidado que hay que tener por las filtraciones. Por eso reitero la cronología del fallo en 30 años, como hace Geopolítica y Derecho Internacional, el juez también con esto, y que también aquí hay que tener siempre presente algo que los que son abogados, los que somos abogados, quizás no lo hemos aprendido debidamente en las universidades, o no existía esa forma hace muchas décadas atrás de transmitirlo, el rol y la importancia de las víctimas dentro de todo proceso, que es lo que siempre se olvida como sujeto procesal. Es el bien jurídico a ser tutelado, el fundamental. Tutelado y a proteger, ¿no? Que la vida, claro. Justamente, que son los que no quieren estar en el proceso y están porque son obligados a estar, que son los que no quieren estar. Entonces, a partir de aquí es donde hace una especie de recomendaciones, hace una crítica. Resaltamos que AMIA 2 y AMIA 3 fue el trabajo del doctor Nisman en su momento, que fue quien estuvo en el impulso también de esas causas, no tanto en AMIA 1, el atentado primigenio, donde después también hace una crítica solapada a la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es mi punto de vista, puede ser muy criticable lo que yo pienso, pero también lo hace muy acertadamente el doctor Maíquez. Y por otro caso también, cuando habla de la causa Nisman, se refiere a lo que fue el memorándum de entendimiento, que ya quedó sin efecto, pero también con una crítica, con una fuerte crítica al respecto, y después comienza, volviendo al tema de las víctimas, a hablar de que pueden ser, con este objeto que está fijando la Cámara de Casación, en el caso que en pocos días más quede firme este fallo, de ser así, que se pueden comenzar con en los tribunales internacionales con los pedidos de reparaciones que puede ser. Lo dice el fallo. Lo dice el fallo. Lo dice el fallo. Reparaciones pecuniarias. Va a ser pecuniaria porque no hay otra forma de reparar, ¿no? Tomamos presente que esto. Pero quiero ver la importancia cuando él habla tanto de la geopolítica. Las reparaciones pecuniarias, para ir ante la Corte Internacional de Justicia, y lo hemos hablado en otros programas aquí de esto, contigo, es la representación del Estado argentino o de cualquier Estado miembro ante Naciones Unidas que haya tenido un sujeto o una persona víctima dentro de estos atentados. Por ejemplo, el caso Italia, el caso Bolivia, el caso Paraguay, el caso Rumania, si mal no recuerdo, en el atentado de AMIA, todos los que fueron extranjeros, cada país podía hacer su propio reclamo. Tiene la posibilidad de hacer su en propio representación de la víctima de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Eso es reparaciones nada más, o en un tribunal arbitral. ¿Sí? Distinto de la Corte Penal Internacional, porque bien varias cuestiones está preparado. Calculo que Irán, por supuesto, no va a ceder absolutamente nada, porque reparar pecuniariamente es reconocer el hecho. Pero aquí hay una cuestión también muy importante. El fallo de la Corte Internacional de Justicia es de acatamiento obligatorio, y en el hipotético caso de que llegue a salir, y que va a ser porque ya está dejando el precedente la Cámara de Casación, ese fallo es traducido y remitido justamente como un elemento probatorio, ¿qué es lo que acontece? Se le pueden bloquear todos los fondos a la República Islámica de Irán y también a su brazo ejecutor, porque no nos olvidemos algo muy importante, que cuando uno entiende lo que son los factores de poder, la trilogía de poder dentro del Estado del Líbano, en definitiva, Hezbollah ocupa una parte importante del poder en el Estado libanés. O sea que también Líbano puede responder al respecto por todas estas cuestiones. Es una forma de luchar contra el terrorismo, porque a veces si a nosotros no nos interesa la plata, está perfecto, lo comprendemos, pero con el terrorismo se lucha con el dinero, no con ideología de otra forma. Ahí está la cuestión, por eso te destaco esto. Y reitero,
algo que vuelve a mencionar casi nuevamente sobre el cierre. Cuando insta no solo todo lo que mencioné, la reformulación quizás de los sistemas de contención y de prevención del Estado Nacional, sino que vuelve a hablar que está sobradamente demostrado que en 15 años, desde que fueron citados indagatorias, no se puede presentar ninguno, no se presentó ninguno, y que solo un caso fortuito que hemos visto, que de una detención fortuita lo podamos traer aquí, pero bueno, como bien dice Luis, se sabe mover, saben de la existencia de la causa y se ponen en estados cómplices. No salen el desvío de un avión de forma casual. Exactamente. Cuidados. De hecho, cuando trazan las vías de vuelo para ir, por ejemplo, a Venezuela, porque van sobre estados que pueden ser, claro, sobre estados, sobre cielos abiertos, ¿no? Esto es la importancia del fallo en general y que habla de la geopolítica actual, también de lo que está aconteciendo en el mundo actual. ¿Tribunal Penal Internacional puede ser presentado esta reclamación también? El Tribunal Penal Internacional no lo alcanza, nunca va a alcanzar esto porque el Estatuto de Roma... La Corte es entre Estados. Claro, la Corte es entre Estados, pero el Tribunal Penal que se implementó entró en vigencia en el 2001 con funcionamiento en el 2002, ya reunió los votos justo en el año 2001 con el último depósito de los países de los 60 estados, pero solamente actúa para delitos cometidos a partir del año 2002 en adelante. Son anteriores, entonces no puede ser aplicable. Los anteriores avanza. Y atención con proyectos de juicio en ausencia que se hagan en la República Argentina y con el sistema acusatorio pleno en el juzgado federal, en la justicia federal, el Código de Procedimiento Federal, que bajo mi concepción y punto de vista, me parece muy soberbio de mi parte, no, por Dios, lejos de eso, es una forma de pensar que tengo. Si hay algo que son imprescriptibles y son perseguibles a través de los tiempos, tanto para adelante, pero tanto como atrás, para atrás son los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio. Este es el caso porque lo volvió a fijar, reitero, lo vuelve a fijar el objeto del juez Maíquez. Entonces, hay un error en la concepción del artículo 11 del Código Procesal Federal, en el cual dice a partir de la fecha de la instalación hacia adelante. Provisoriamente no está, tenemos dos códigos en paralelo, dos códigos procesales en paralelo, esto solo en Argentina acontece, porque sucede, el código acusatorio, que es el nuevo sistema, el código más nuevo, se implementa en parte de alguna de las provincias de la República Argentina, y el código de nación procesal viejo, que es el que sirve para la implementación de algún nuevo sistema que recomienda el doctor Maíquez, tiene que ser el que se siga aplicando en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ahí se cometieron los hechos. Entonces, si entra en vigencia este código, después haber que tener un planteo de inconstitucionalidad que ya va a segregar muchos años más, y es lo que dice el doctor Maíquez. No tenemos muchos años más al respecto, porque muchos ya fallecieron, recién lo mencionó también Luis Fuenzaleda, y lo hablamos siempre con el doctor Indig al respecto. Esto es una impunidad biológica, se nos está diseñando, entonces hay que legislar en consecuencia de manera rápida que los juicios en ausencia se puedan implementar. Esa es mi idea. Perfecto. Doctor Alberto Indig, abogado, expresidente de la DAIA, ¿cuál es tu observación del tema? Y aparte, yo quiero charlar a ustedes un par de minutos también de otras implicancias que tiene a partir del fallo. Vamos a escuchar al doctor Indig. Alberto, constituiría una impertinencia que yo incursione en el fallo porque el doctor Franco Fiumara agotó todo lo que había que decir sobre este fallo. Simplemente me gustaría complementar un par de cosas que por ahí se han omitido, tanto en lo que dijo Luis como en lo que dijo Franco. En primer término, quiero recordar que la causa AMIA provocó una división enorme en la política y en la República Argentina. La política argentina fue una cosa antes del atentado y es algo distinto después del atentado. No solo porque lo que se habló acá
el memorándum de entendimiento provocó algo muy serio y muy grave en la Argentina, sino el solo hecho de tener una presidenta y después vicepresidente que está con un procesamiento por este tema demuestra la gravedad. Quisiera simplemente decir por qué viene este fallo, qué es lo que, muy sintéticamente, qué es lo que sabemos o sabíamos hasta el día de hoy y qué cambia con el fallo del 11 de abril. Sabíamos que el 14 de julio de 1994 estalla una Renault Trafic en Pasteur 633, sede de la AMIA Daya. Sabemos, como bien dijo Luis, que esa Trafic estaba conducida por un terrorista suicida, Ibrahim Hussein Reda. Ibrahim Hussein Berro. Sabemos que esa Trafic, ahora tengo que decir, fue mandada a construir por Tejeldín. No solamente esas se construyeron, no fueron ni siquiera mellizas, fueron trillizas, fueron 3 Trafic iguales, en el taller de Ariel Nitzkaner. Sabemos que esa Trafic, 2 días antes del atentado, se estacionó en un garage Jetpack en la calle Ascuénaga 900. Sabemos que ese atentado se planificó también, como bien dijo Luis, en la ciudad de Mayate en agosto de 1993. Sabemos que en esa reunión estaban las altas autoridades de la República Islámica de Irán de ese momento, y sabemos que el brazo ejecutor, que fue Hezbollah, el cerebro de ese atentado, y ahí yo lo pronuncio distinto que Luis, fue Hikmat Mougnier, que después, como dijo también Luis, fallece en circunstancias conocidas. Ahora, ¿qué cambia con el fallo de todo esto que es conocido? Cambia que el fallo de la casación dice: no, señores, no fue la Trafic de Tejeldín la que explotó, fue otra Trafic. Eso cambia y ahí absuelve a Tejeldín. Ahora, esta causa AMIA, ¿por qué dije que dividió a la comunidad judía? Porque hay grupos de familiares que están además muy disconformes con el fallo de la casación. Uno de esos grupos dice: señores, es todo un cuento chino, la investigación de Galeano desde el primer día. Hay que formar una comisión de notables y esa comisión de notables tiene que comenzar a investigar todo de nuevo. Y el otro grupo, que no voy a nombrar pero que es muy conocido, dice que desde el primer día Galeano desvía la investigación para proteger al presidente Menem, porque está involucrado en el atentado Canore Edul, de la calle Constitución, ahí en el barrio. Familiar de la familia Menem. Como bien dijo Franco, el fallo es importantísimo, constituye un hito en la jurisprudencia, por más que a la institución madre de la comunidad judía, que es la AMIA,
no esté muy satisfecha con este fallo. No así la DAIA, que se expresó públicamente saludando el fallo. Esta es otra división dentro de las instituciones. Dentro de nuestra comunidad, pero lo importante y muy sintético, como dijo Luis, como dijo Franco, los 4 o 5 puntos ratifica delito de lesa humanidad. Y es importante que lo diga, porque ya lo había dicho el juez Canicova Corral, pero ahora lo dice el máximo tribunal penal de la República Argentina. Y siendo delito de lesa humanidad, es imprescriptible. Claro. Segundo, ratifica la autoría material e intelectual. La intelectual, el gobierno de Irán. Y la material, el grupo terrorista Hezbollah. Insta a las autoridades, a los otros poderes, al legislativo y al poder ejecutivo, para que arbitren todos los medios para impulsar el juicio en ausencia. Dada la negativa sistemática de los indicados por la justicia argentina como responsables del atentado, que se han sustraído de comparecer ante el juez de la causa, y por eso, dado el sistema procesal argentino que requiere que presten declaración indagatoria, y si no se presta declaración indagatoria, se suspende la causa. Y por último, como bien dijo Franco y como lo dijiste vos, habilita los reclamos pecuniarios por daño material y daño moral, dice el fallo. Lo dice el fallo. Y como rige el principio de justicia universal, los damnificados pueden reclamar en la República Argentina, en Francia, en Inglaterra, o donde hubiere bienes de la República de Irán. Ahora, no es poca cosa, no es poca cosa lo que dice. No, coincido contigo. Y la verdad que manifiesto yo mi sorpresa, porque hace poquitos días un abogado de la AMIA se presentó en los medios de comunicación, por lo menos algunos de ellos, en la cual el doctor Bronfman dice exactamente que este fallo no cambia absolutamente nada y que no tiene ningún efecto nuevo. En línea totalmente con lo que dijo el presidente de la AMIA, Amos Linietsky, y cuando en realidad estamos charlando con ustedes, vemos todo este desarrollo, vemos que este fallo marca un hecho fundamental, como dice el doctor Franco Fiumara, marca doctrina, marca una postura, algo que Argentina no tenía absolutamente nada al respecto. Se está armando toda una escuela, por así decirlo, jurídica, de manera de mirar para adelante estas cosas. Me parece que son fundamentales. El hecho de haber declarado el hecho como lesa humanidad, que es imprescriptible, es un hecho fundamental, porque si no, el curso del tiempo va a agotar en un momento la instancia judicial. A mí me parece que tiene una importancia enorme el fallo. Y tiene una importancia geopolítica. Tiene una importancia geopolítica porque al declararse un Estado como terrorista, la importancia geopolítica en el alineamiento global tiene un peso enorme. Me gustaría agregar algo. Sí, cómo no. En realidad lo que él dice que es una exposición teórica del juez Carlos Máiquez, que no tiene ninguna repercusión. Es lo que dice el abogado de la AMIA. Sí, que es todo lo que dice ya lo conocíamos, y que si bien la institución que él representa como letrado no está en contra del juicio en ausencia, tampoco está muy convencido del juicio en ausencia, y a todo evento, si el Estado quiere sancionar una ley, que es el Estado el responsable de impulsar el juicio en ausencia y no la institución. Y después dijo algo, no sé si en ese mismo reportaje, creo que sí, que a mí me llamó muchísimo la atención y que con esto cierro. Él dice, nosotros fuimos los que impulsamos la inconstitucionalidad del memorándum.
pero el memorándum es cosa del pasado. Eso dice él. Y yo digo, qué raro, ya alguna vez lo conversamos, pero o nadie lo advirtió, porque yo no escuché a nadie que lo haya dicho, porque poca gente leyó el memorándum, esto es la verdad, poca gente leyó el memorándum. Que es muy pequeño. Pero el memorándum, tiene un sí, artículo el puntual. memorándum, ya me olvido del artículo 7º, que fue el único operativo, que fue la comunicación a Interpol, pero tiene un artículo 3º que yo creo que es de vital importancia y pasó desapercibido. El artículo 3º dice que una vez integrada la Comisión de la Verdad, las autoridades de la República Argentina y de la República Islámica de Irán remitirán o entregarán a la Comisión de la Verdad los documentos y las constancias referidas a la causa AMIA. Y yo digo, la Argentina, salvo algunas cosas que sabemos de los servicios de seguridad que dijeron ustedes y que hay más cosas que nosotros desconocemos, pero si la República Islámica de Irán tiene en su poder documentación y constancias que demuestren que los imputados son inocentes, que no fueron ellos, fueron ¿por qué no se presentan? muchachos de Siria, de Líbano, de cualquier otro lado, de Francia. ¿Y por qué no la presentaron en la causa? O la exhiben al mundo y dicen, señores, tenemos todo esto que demuestra que no somos responsables. Si me permitís, porque marcó una cosa muy interesante, Alberto, y quizás retrotrae un poquito. Es el fallo que está más cerca de adquirir firmeza, que dice que es un crimen de lesa humanidad, porque AMIA 1, atentado, todavía no podemos prosperar, que es lo que acabas también de decir, no podemos avanzar, o sea que lo tiene, pero hasta que no haya firmeza del fallo, no es una cosa cierta, es una cosa presunta, es lo que se investiga, el estado de investigación, un principio de inocencia. Seguro. Es importante remarcar esto, y en relación justamente a lo que él está mencionando, de esta cuestión, cuando tenés el objeto y el país que ya lo tenés centrado, que lo comete, es de suma importancia y trascendencia, porque vos ahí sí que ya empezás a trabajar en política de prevención. Y de eso se trata también este fallo, por eso tiene esta importancia. A mí me pareció tener esta reunión, esta charla, en los aspectos operativos, en los aspectos de inteligencia, en los aspectos de investigativos, en los aspectos del fallo, en los aspectos de la repercusión, como bien dice el doctor Indy, hubo un antes y un después, en todas estas maneras diferentes. Pero no menos cierto es que quedó acreditado lo siguiente, que Irán es un estado terrorista, que Hezbollah fue el brazo armado necesario para conseguir estas muertes y el objetivo del estado patrocinador del terrorismo. Quedó a su vez demostrado que en la República Argentina el memorándum de entendimiento con Irán no fue ni más ni menos este memorándum espantoso del año 2013, que tiene muy pocos artículos. Cuando uno lo ve prácticamente es una querella. Uno diría que por ese tamaño tan reducido hubiera sido casi intrascendente, pero fue un memorándum que fue pergeñado para destruir todo el sistema jurídico penal de la República Argentina, con el objetivo final de encubrir, tapar y oscurecer la búsqueda de la verdad. La pregunta que queda en pie es, ¿cuál fue el sentido de haber firmado el memorándum de entendimiento? ¿Un desconocimiento? No lo creo. ¿Una inocencia? Te escucho. Sí, y te agrego a eso, porque el otro día en un programa de televisión que por ahí vos viste, del canal La Nación, estaba el periodista Levinas. Sí. Y Levinas, que investigó en su momento, escribió un libro, dice, de ninguna manera está probado que Irán tuvo algo que ver con esto, y además él agrega que estaba otro periodista más, y él agrega que
por que se lo juzga en el encubrimiento a Timerman, se muere Timerman. Lo que omite Levinas es que fue el propio Timerman cuando dijo esa famosa frase, que le dice al expresidente de la AMIA, Borger, ¿con quién querés que negocie si no es con los que pusieron la bomba en la AMIA? Exacto. En pocas palabras, lo que dice el doctor Indig, replicando lo que había manifestado el ex canciller ya fallecido Timerman, canciller de la República Argentina. Timerman sabía que Irán era culpable y que era responsable. No creo yo que el tema de la inocencia de que este memorándum iba a arrojar luz, al contrario, el memorándum era la garantía de que nunca se puede investigar. Y la vergüenza es que el Congreso argentino lo votó como si fuera una ley. La verdad que la única ley que había que respetar era la ley de la justicia y la ley de proteger la vida. Y el memorándum lo que hacía precisamente era la garantía de que esto no se iba a investigar. Y yo me pregunto además, como bien dice el profesor Luis Fuenzalida, aparte por supuesto la importancia geopolítica fundamental que este fallo tiene, pregunto, ¿cuál es la actitud de la República Argentina cuando un país realiza atentados que causan la muerte de más de 100 ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades, que constituye una causa de enfrentamiento, digamos una causa bellis? Pero la pregunta es, ¿y las relaciones comerciales, económicas, básicamente las relaciones políticas de la República Argentina van a seguir siendo como son? ¿La República Argentina va a ignorar este fallo como que este fallo no existiera y aquí no ha pasado nada? ¿Se debería seguir teniendo, y lo dejo como una pregunta, relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, que pasa a ser el patrocinador del terrorismo, causante de tantas muertes y dolor aquí en la República Argentina? Me pareció fundamental esta reunión, este programa, el profesor Luis Fuenzalida con este análisis investigativo, análisis de datos, que la verdad que con unos detalles, una minuciosidad para que no quepa ninguna duda que esto está basado en hechos que sucedieron aquí en la República Argentina. El doctor Franco Fiumara con el análisis jurídico del fallo, que introduce un antes y un después desde el punto de vista que puede hacer una escuela jurídica, además del tema pecuniario, además empezar a bregar por eventualmente una sanción de juicio en ausencia, que incluso los participantes de este panel hemos realizado ya hace más de casi 2 años, venimos bregando por el tema, e incluso esto dio motivo a que en su momento el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también receptó una actividad en julio del año 2023, charlar y analizar la eventualidad de establecer en la Argentina también el juicio en ausencia. Estos creo que son temas muy pero muy importantes y también marcan un antes y un después. Como sabiamente dice la Torá, justicia, justicia perseguirás. ¿Qué quiere decir? Perseguirás. Que la justicia no está garantizada, que la justicia no viene mágicamente del cielo. Al cielo lo que es del cielo, pero en la tierra los seres humanos nos corresponde poner y motorizar la justicia, perseguirla, bregarla, luchar siempre con la verdad. Les agradezco enormemente la actitud que tuvieron, además todo lo que ustedes han aportado intelectualmente, datos, investigaciones, absolutamente. Muchísimas gracias al doctor Alberto Indig, al doctor Franco Fiumara y al profesor Luis Fuenzalida. Muchas gracias.